¿Fue Pedro la cabeza de la iglesia? La sucesión de papas que vemos a lo largo de la historia fueron una sucesión de monarquías eclesiásticas o que fueron leyes eclesiásticos o sobre la iglesia. Es Pedro a quien se le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos para abrirlos o cerrarlos. O sea, en cierta manera le estaba diciendo: Pedro, a ti te voy a dar el poder de perdonar pecados, de absolverlos o no. Durante toda la historia se ve a los papas absolviendo pecados, perdonando pecados, pero ¿es esto lo que quiso decir Jesús cuando dijo esto? Vamos a ver desde el griego, desde donde fueron escritas, desde el idioma en que fueron escritas las escrituras. Vamos a ver desde allí qué fue lo que realmente quiso decir Jesús. Y claro, aquí hay miles y millones de personas engañadas, personas que creen que el Papa es la cabeza de la iglesia, que piensan que el Papa se le ha dado autoridad para perdonar pecados y que él le dio ese poder de absolver o perdonar pecados a sus sacerdotes a lo largo del tiempo, y miles y millones de personas van a confesarse a los padres pensando en que ellos, al confesarles yo los pecados, entonces le pueden perdonar los pecados. Claro, si esto no es así, entonces estamos hablando de salvación y perdición. Y como en este canal Profecías Asombrosas hablamos de lo más importante que conlleva nuestra salvación o perdición, pues este es un tema delicado, y vamos a verlo en cuanto a las escrituras. ¿Qué es lo que realmente quiso decir Jesús cuando él, obviamente dicen muchas personas, que le entregó las llaves del cielo a Pedro? ¿Qué fue lo que realmente quiso decir Jesús con esto? Así es que quédate en este video. Luego, después de ver el intro, luego después del intro vamos entonces a hacer una oración y vamos entonces a iniciar. Ok, entonces vamos a iniciar nuestro video y lo vamos haciendo desde algo que se llama apología, ¿sí? Vamos también a defender las escrituras, por así decirlo, aunque nosotros no necesitamos defender las escrituras, ellas se defienden a sí mismas. Lo único que vamos es a leer las escrituras y vamos a permitirle a las escrituras hablar sin interpretarlas, sino dejarlas que ellas hablen. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Eterno Dios, vamos a iniciar este estudio y queremos hacerlo con tu compañía y con tu dirección. Ayúdanos a entender lo que dijo Jesús cuando habló acerca del fundamento y la cabeza de la iglesia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que claro, todo esto tiene que ver con la cabeza, todo esto tiene que ver con el fundamento, todo esto tiene que ver con alguien que abre y cierra los cielos. Tiene que ver esto con la absolución de los pecados. Vamos entonces a ver el video y esta reacción al sacerdote Luis Toro, que obviamente este sacerdote ha tergiversado las escrituras y ya lo hemos visto en diferentes videos. Ha llevado las escrituras a un extremo, les ha alargado las escrituras, les ha estrechado, le ha quitado, y lo hemos demostrado en varios videos y lo vamos a seguir demostrando. Vamos a seguir desmantelando, vamos a seguir desengañando a miles y millones de personas. Vamos a seguir clarificando las escrituras y a darle el conocimiento a las personas y a ti que necesitas ese conocimiento de las escrituras. No te dejes engañar. Habrán muchas personas que dicen ser obviamente eruditos, divinamente ordenados, pero no porque hayan estudiado en un seminario o no porque digan ser sacerdotes o pastores debemos obedecerles. A lo que tenemos que obedecer es solamente a las escrituras. Así es que vamos a empezar con este video, y este video que obviamente vamos a ver es una refutación. Es una refutación, ¿sí?, a un cristiano que dice que el Papa no es la cabeza ni el fundamento de la iglesia, y el sacerdote Luis Toro va a utilizar sus poderes apologéticos, por así decirlo, para vender la mentira más vendida durante miles de años. Vamos entonces a mirar qué es lo que dice este sacerdote, el señor Luis Toro.
A ver, diga. Y yo te digo hoy que tú eres Pedro, no dice Papa. No, es que todavía no lo he explicado. Todavía no lo he explicado. Lo está explicando usted. Yo todavía no lo he explicado. Es que no dice así. No, por él. ¿Usted lo va a leer o lo leen ellos? No, yo no leo. Bueno, dale. Es que ustedes no olviden qué significa Papa. Padre, nunca lo olviden. Porque él me pregunta quién nombró a Pedro Papa. Y se mete a católico, vamos a decir, cumple. Ya le tengo. Ok, 3:18, ¿no? Sí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ahora subraye lo que viene, hermano. Y no lo olviden. Ni ustedes ni los que están en la cámara. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Siga. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Deténganse ahí y subrayenlo. Jesucristo le está dando ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le está dando? Las llaves. Ok, esas llaves tiene algo muy particular y lo vamos a ver un poco más adelante, así es que quédate hasta lo último porque lo que estás a punto de ver será algo increíble, algo que desmiente todo esto que está diciendo este sacerdote, todas estas falacias de este sacerdote. ¿De qué? Del reino. Entonces, si le está dando las llaves del reino, Jesucristo es el rey y le está dando a Pedro las llaves, pero todavía ahí no dice Papa. Ahí no dice papá, no dice padre. ¡Tranquilo! ¡Con calma! ¡Despacio! ¡Despacio! El Señor lo mira porque claro, eso no se hace, o sea, uno debate con la mente, con argumentos, no con acciones, no con... Sí, o sea, hábleme de argumentos. Pongan la lupa. Detalles. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Siga. Ahora él habló sobre lupa. Tú le puedes poner lupa a una mentira y creerte la mentira como a la verdad. No porque él diga le ponemos lupa, quiere decir que es la verdad. Porque puede ser una mentira y le están poniendo la lupa a la mentira, que lo están haciendo. Que lo están haciendo y ya luego lo vamos a ver. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, ¿de quién se copió Jesucristo? ¿De dónde sacó esa frase? Ok, entonces hasta este momento lo que él está haciendo es tratando de malinterpretar las escrituras. ¿En qué sentido? Porque está utilizando un pasaje que si él ha estudiado para ser sacerdote tuvo que haber leído en griego qué es lo que decían esas palabras, y eso es lo que vamos a mirar en cuanto a qué decían esas palabras en griego. La primera parte que vamos a mirar entonces en esta reacción hacia este video es en cuanto a las palabras Petros y a la palabra Petra, ¿sí? Que obviamente son muy diferentes. La palabra Petra, ¿sí?, y la palabra Petros simbolizan dos cosas muy diferentes, que obviamente ya lo acabé de decir. La palabra Petros, sí, que es lo que vamos a mirar, que es el versículo que él citó y obviamente que se encuentra en Mateo 18, dice, mas yo también te digo que tú eres Petro. Y Petro en griego, la palabra que se utiliza es Petros. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque la palabra que se utiliza no es Petra, ¿sí? Porque Petra significa roca maciza, mientras Petro significa piedra o un trozo de piedra que puedes tú coger y mover. Entonces, en cierta manera, cuando Jesús le dijo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, Petros, y sobre esta roca o Petra edificaré mi iglesia. Entonces él estaba haciendo un juego de palabras aquí. El contexto que se utiliza allí
es el siguiente. Jesús emplea un juego de palabras significativo. Petros es un sustantivo masculino que significa una piedra o un trozo de piedra que a menudo se puede mover con la mano. Tú coges una piedra y la puedes tirar en cualquier dirección, ¿sí? Mientras una Petra es muy diferente, porque Petra es un sustantivo femenino, que son dos cosas muy diferentes. Si Jesús hubiese querido dar a entender que Pedro era la cabeza, el fundamento, la roca, hubiera dicho, pues más yo también te digo, Petra, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces estaría queriendo decir Jesús, si hubiese dicho eso, que Pedro era la roca, porque utilizaría dos veces la misma palabra. Cuando diría Pedro, utilizaría Petra, o una roca inamovible, un fundamento, un acantilado, ¿sí? Que es lo que significa roca. Entonces diría, más yo también te digo, roca, inamovible, fundamento, acantilado, que sobre esta roca, acantilado, roca maciza, edificaré mi iglesia. Pero no dijo eso Jesús. Jesús dijo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedrita, que cualquier persona la puede coger y la puede tirar en cualquier dirección. Mas yo te digo que tú eres Pedro, una piedrita. Pero sobre esta roca, o sea, sobre Jesús, sobre esta roca, sobre este acantilado, sobre este fundamento inamovible que es Cristo Jesús, porque Jesús nadie lo puede mover. Jesús es una roca inamovible. Pedro fue movible, Pedro murió. Mas Jesús vive hasta el día de hoy. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Jesús es el fundamento, que Jesús es el acantilado, que Jesús es la roca maciza, ¿sí? Por eso dice las Escrituras, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuál entonces es la Petra? ¿Cuál es la Petra? ¿Cuál es ese fundamento? Que ya lo he dicho, el contexto inmediato revela la identidad de Petra, ¿sí? ¿Cuál es el contexto inmediato? ¿Qué es lo que se viene hablando entonces en el versículo anteriormente? En el versículo viene hablando acerca de la pregunta que le hace Jesús a los discípulos. ¿Quién decís que yo soy? Entonces todos respondieron sus respuestas, mientras que Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la verdad monumental. Esta es la divinidad de Jesús. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él es la roca. Y como venía hablando sobre quién dice la gente que soy yo, quién decís vosotros que soy yo, entonces Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí inmediatamente después de eso, entonces sigue la conversación que dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedrita que se mueve, pero sobre esta, no sobre ti, Pedro, porque si hubiera sido que Pedro hubiera sido la roca, hubiera sido el fundamento de la iglesia, la cabeza de la iglesia, entonces Jesús hubiera dicho, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, pero no dijo eso. Jesús dijo, y sobre esta, utilizó esa palabra que quiere decir esta, que quiere decir algo propio, algo que se identifica aparte de Pedro. Hubiera utilizado tú, pero utiliza esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Pues lo que dijo Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él, Jesús, es la roca inamovible. Jesús es el fundamento inamovible. Jesús es sobre quien está fundada la iglesia. Jesús es la misma Petra, ¿sí? Ahora, las Escrituras interpretan a Jesús como la roca y fundamento. Por ejemplo, como dice Corintios, 1 Corintios capítulo 13, capítulo 10, versículo 4, dice las Escrituras, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguían. Y aquí dice entonces el versículo 4, y la roca era Cristo.
la roca era Cristo. Entonces no hay una roca, no hay una sucesión de papas, todo esto se tira al piso, tiremos esa monarquía eclesiástica al piso porque no sirve para nada. El que sirve, el que vive, el que reina es Cristo Jesús. Y las Escrituras dicen que los que bebían de la misma bebida espiritual eran aquellos que reconocían a Jesús como la roca. Jesús era la roca. Primera de Corintios 3:11 dice también lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento, el que ya está puesto, que el cual es Jesucristo. Entonces fíjate que Jesús es la roca, Jesús es el fundamento, y mira lo que dice también Primera de Pedro 2 del versículo 4 al versículo 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces fíjate que no solamente es a Pedro el que le habla de piedras, ¿sí?, sino que también a nosotros nos habla de piedras, que nosotros también somos piedras, si somos piedras vivas, edificados sobre la roca y el fundamento que es Cristo Jesús. Si yo pongo a Pedro como la roca, el fundamento, entonces unas líneas más adelante Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Ahora, a quien él le estaba hablando obviamente era directamente a Satanás. Jesús no quería herir el corazón del discípulo al decirte: aléjate de mí, Satanás. Le estaba diciendo a Satanás: aléjate de mí, Satanás, no te pongas entre mi siervo y yo. Porque claro, había una cuestión que allá había pasado. Jesús les había dicho que él iba a morir y Pedro lo tomó aparte y empezó a reconvenir con él. Le empezó a decir: pero Señor, no vayas a morir, mira, no deberías hacer esto por ti, ámate a ti. Entonces claro, como Jesús tenía que morir para salvar a su siervo, para salvar a Pedro, Satanás utilizó a Pedro en ese amor ciego para decirles: oye Jesús, no mueras. Claro, Jesús, al entender qué era lo que estaba pasando, estaba Satanás poniendo a Pedro en contra de su maestro y en contra de la misión divina de Jesús. Jesús vino a vivir una vida perfecta, sanar, mostrar el carácter de Dios, reivindicar el carácter de Dios, pero aparte de eso, Jesús vino a morir y a sacrificarse por nosotros. Eso fue lo que vino a Jesús a hacer. Entonces Pedro, al decirle a Jesús que no mueras, le estaba diciendo: no me salves. Entonces por eso Jesús le dice a Satanás: Satanás, no te interpongas entre mí y mi discípulo. Deja que mi discípulo acepte mi suerte, porque mi suerte le va a salvar y mi suerte le va a dar vida eterna. Y ese es el fundamento, esa es la roca que Jesús al morir fundó la iglesia de la salvación, fundó la iglesia que va a estar por la eternidad en el reino de los cielos. Entonces, claro, aquí le vamos a anexar un versículo, Efesios 2 del 19 al 20, el cual dice: sois miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces fíjate que hay un fundamento en el cual se encontraban los apóstoles y en los profetas que Jesús les había dado, y que también Jesús era la piedra del ángulo. Y esto es muy interesante. Esto deja clarísimo que Pedro no es la roca, que no hay una sucesión de papas, que no hay un papa que esté allá arriba en una monarquía perdonándole a uno los pecados y a otros no se los perdona. No, tenemos a un Jesús que está en el reino de los cielos al cual le podemos confesar nuestros pecados, ¿sí? Ahora, hay un testimonio de los padres de la iglesia en el cual se identifica que no es Jesús, que no es Pedro la principal piedra del ángulo, ¿sí? Que no es Pedro, sino que es Cristo Jesús. Entonces: y será padre al morador de Jerusalén, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Isaías 22, 21 al 22. El sacerdote Luis Toro utiliza esto para dar a entender que él, Pedro, iba a ser el padre de la iglesia. Pero este versículo se refiere inmediatamente a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús era el que Dios le había dado, obviamente, el poder, el que se siente en el trono. Por eso dice las Escrituras que cuando está arriba, cuando estaba con sus discípulos, le dijo a los
le dijo a sus discípulos que no es de mí darle quien se siente conmigo en mi trono al lado de mi Padre, ¿sí? Más adelante en las 7 iglesias le dicen, la iglesia de la Odisea, que le iba a dar el poder a los que pasen por la Odisea en los últimos tiempos, que se sienten en mi trono, ¿sí? Ahora, claro, todo esto tiene un juego de palabras y si se malinterpreta las escrituras, si sacamos los textos fuera del contexto, entonces eso se forma obviamente un pretexto, eso se forma una excusa, y una excusa puede llevar a miles y millones de personas a la perdición. ¿Por qué puede llevar a miles y millones a la perdición? Porque es claro como el agua. Si yo confieso mis pecados ante un sacerdote y ese sacerdote es más pecador o es pecador como yo, entonces pues yo seguiré cometiendo pecados y no voy a hacer una preparación de mi vida para el juicio que dice las escrituras. Las escrituras dicen: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, si yo le confieso mis pecados a un sacerdote que es igual de pecador a mí, pues entonces algunos pecados quedarán sin confesión. Entonces ellos se inventaron una cuestión, y es el purgatorio para aquellos pecados que no han sido confesados a un sacerdote. Los pecados, ellos dicen que no han sido confesados a un sacerdote, entonces quedan en las personas mueren con esos pecados, pero no entran al cielo ni van al infierno a quemarse, sino que van a un lugar que se llama el purgatorio, para allí quemar los pecados que ellos no confesaron, y luego de haber quemado o de haber pagado por esos pecados que ellos no confesaron, entonces ellos se van al cielo. Y esto es una falacia, porque ni purgatorio ni la palabra purgatorio se encuentra en las escrituras, ni la doctrina ni el fundamento. Entonces todo esto lleva a las personas a que no se preparen para la vida eterna, a que no se preparen para su salvación. Entonces, en vez de hacerle un bien a las personas, en vez de haberles predicado las escrituras a las personas para que se salven y tengan vida eterna, para que se preparen para el reino de los cielos, entonces les están vendiendo una mentira que muchas personas, yo les he preguntado, personas que no se han convertido totalmente a Jesús, personas que no se han bautizado, personas que viven una vida disoluta, personas que viven en el pecado y que dice las escrituras, que viven en fornicación, en adulterio, y las escrituras dicen que estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Esas personas tienen una falsa esperanza, pensando de que cuando Jesús venga por segunda vez ellos van al cielo, o que cuando mueren inmediatamente se van para el cielo o para el purgatorio y luego van para el cielo. Y esto es completamente equivocado, porque si las personas se fueran para el cielo inmediatamente, entonces ¿a quién Jesús vendría a llevar al reino de los cielos? Jesús va a venir por segunda vez a llevar a las personas al reino de los cielos. Y si estas personas piensan, y si ya las personas están en el cielo, ¿para qué Jesús va a venir por segunda vez? Entonces todo esto no tiene fundamento. Esto es más que todo una monarquía eclesiástica. Esto es como vender la salvación. Yo le vendo el perdón, yo le vendo el perdón para que usted pueda entonces entrar al reino de los cielos. Pero las escrituras jamás hablan de esto. Ahora, las llaves a las cuales se refieren las escrituras, o a las cuales se refiere Jesús, que le dijo a Pedro: yo te daré las llaves del cielo, ¿sí? A estas llaves simboliza, o quería Jesús dar a entender, la predicación del evangelio, ¿sí? Es a través de la predicación del evangelio cómo se abre y se cierra las llaves del cielo, ¿sí? Es así como dicen las escrituras. Jesús, al permitirle a los discípulos que prediquen, o al darles la comisión también a los discípulos para que prediquen y den el evangelio a miles y millones de personas, estaban abriéndole el reino de los cielos a miles de personas. Pero las personas, cuando rechazaban el evangelio, cerraban la puerta del cielo. Entonces a esto es que se refiere. Las llaves del cielo que abren el cielo significaba la predicación del evangelio. Así abrían el reino de los cielos para miles y millones de personas. Pero cerrar la puerta era rechazarlo, ¿sí? Entonces no solamente era la autoridad dada a Pedro,
para que él abriera o cerrara las llaves, sino que esto representaba a toda la iglesia, porque si fuese solamente a Pedro, entonces cuando Pedro murió se acabó la salvación porque se cerró los cielos. No, eso era algo para toda la iglesia, ¿sí? La verdadera iglesia de Jesús se basa en la pura predicación de la palabra de Dios y la correcta administración de los sacramentos. Eso fue lo que identificaron los primeros, los pioneros y también los reformadores, las personas eruditas de antaño que estudiaban las escrituras y que tradujeron las escrituras a los diferentes idiomas, identificaron que la predicación de la palabra de Dios era una de las cosas más importantes de la iglesia. Pero claro, vamos a una iglesia romana en la cual no se predica la palabra de Dios, sino que se predica los argumentos de Tomás de Aquino y los argumentos de San Agustín. Y esto no es las escrituras. Tú vas a ver en las encíclicas Rerum Novarum, las otras encíclicas, que todo esto tiene un fundamento en Tomás de Aquino y en San Agustín, menos en las escrituras. Por ejemplo, en encíclicas habla de que cualquier persona puede tomar de otra persona sin que la persona se dé cuenta, tomar eso de esa persona si lo necesita. Como quien dice, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Eso es robar y eso se encuentra en las encíclicas de Rerum Novarum. La pregunta es, ¿acaso las escrituras no dice que no debemos de robar? ¿Acaso eso no está en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué las encíclicas romanas hablan sobre esto? Esto lo vamos a ver en unos videos, obviamente mucho más adelante, pero lo que vas a ver en cuanto a estos diferentes tipos de argumentos fuera de las escrituras es sorprendente. Entonces estamos en un tiempo de conmoción. Estamos frente a una iglesia que le ha vendido una mentira a miles y millones de personas que caen en esos sofismas y no se preparan para ir al reino de los cielos. También dice las escrituras: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿te acuerdas que yo te dije que el sacerdote Toro le preguntó a aquel muchacho, le dijo: ¿y qué es Papa? Papa es Padre, sí, pero las escrituras dicen: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y yo que sepa, el Papa está en la tierra. Entonces a ese Papa no debemos llamar Padre. Al único que debemos llamar Padre es a nuestro Señor, es a nuestro Padre que está en el reino de los cielos. A Él es el que le debemos llamar Padre. Es solamente a Él. Entonces, hay varios argumentos que también vamos a tocar, y es lo siguiente: la palabra católico significa universal. La iglesia de Cristo es católica porque no se limita a una geografía. La iglesia de Dios no está en Roma o Jerusalén o Antioquía. Su sede está en el cielo, donde Cristo, su cabeza, está sentado a la diestra del Padre. Y esta iglesia, que está obviamente en el cielo, se extiende sobre toda la tierra. La iglesia es la que está en la tierra. La iglesia somos todos nosotros. Eres tú y soy yo. Las escrituras dicen: ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Entonces, si yo soy el templo de Dios, yo soy la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces, ya entendiendo todo esto que estamos hablando, obedecemos al Papa que está en Roma como justificación para ser romano, asume la legitimidad del papado, que es precisamente el punto de disputa. No es un argumento, es una afirmación de lealtad a una institución. Entonces, las personas que dicen que obedecen al Papa están afirmando una institución, están afirmando una lealtad a una institución más que a Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, le dijo Jesús a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, no es en Jerusalén,
no es en Jerusalén, no es en Roma, no es en la Meca donde adoramos a Dios. Es en nuestra vida cotidiana, es en nuestra intimidad, es en nuestra espiritualidad donde adoramos al Señor, donde le hablamos, donde le oramos, donde lo reconocemos a Él como nuestro Padre y como nuestro Señor. No es en base a instituciones o en base a peregrinaciones como nosotros obtenemos la espiritualidad. Nosotros obtenemos la espiritualidad en una relación fuerte con Cristo Jesús. En una relación fuerte con Cristo Jesús, una relación que la mantenemos todos los días, en cada momento, en cada instante, esa relación que nos hace fuertes espiritualmente, que nos hace crecer espiritualmente. Esa es la relación que Cristo Jesús quiere tener con nosotros, no una relación eclesiástica, no una relación religiosa. Una religión religiosa se basa en ceremonias, se basa en peregrinaciones, se basa en votos, pero más que todo eso, Él quiere tener una relación íntima con nosotros, en que Él sea mi Padre y que yo sea su Hijo, y esa es la relación que Cristo Jesús quiere mantener con nosotros. Entonces la conclusión es que la doctrina del papado es una construcción histórica. Es algo que ellos construyeron históricamente, pero que no es una autoridad de Cristo. Jesús nunca le dio una autoridad a Pedro para que pasara de Pedro en sucesión hasta el Papa que tenemos hoy en día. No, además el Papa no tiene el poder de absolver los pecados. Él no tiene el poder de darle indulgencias a las personas para que pequen o para que pequen o porque pecaron, sino que nosotros tenemos a un Señor y Salvador, que es Jesucristo, que está en el reino de los cielos. Él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces es mediante la confesión de nuestros pecados que nosotros obtenemos la salvación, y no porque un papa abra las llaves del cielo, las cierre cuando a Él se le dé el gusto de hacerlo. Sí, Jesús es el Rey, y el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dado a nosotros para que nosotros, o Dios lo dejó en esta tierra, o el Espíritu Santo vino a esta tierra para que Él nos santifique y nosotros podamos ser santificados. Para eso fue que vino el Espíritu Santo, para eso está el Espíritu Santo en esta tierra. Entonces ahora, si yo digo que el vicario de Cristo es el Papa no me santifica, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que me santifica. Entonces nosotros debemos utilizar la Biblia como la única regla de fe. No hay otro libro en el mundo, no hay otra fe en el mundo que pueda santificarme, que me dé el derecho, por que mi Jesús murió por mí, que me otorgue salvación. No hay otra cosa en el mundo que me pueda dar salvación, sino solamente Cristo Jesús. Jesús es el que me puede dar salvación y me puede dar vida eterna. Por tanto, confesemos nuestros pecados a nuestro Dios y a nuestro Padre. Que no hayan mediadores. No hay mediadores entre mi Padre y entre mí. No hay mediadores entre tu Padre que está en el cielo y tú. Tú puedes entrar por la fe en el reino de los cielos. Tú puedes orarle al Señor, pedirle en oración que te perdone los pecados, que te bendiga, que te guarde, que te acompañe, que sea tu fortaleza, que sea tu brazo. Tú puedes pedirle eso al Señor en oración y Él lo va a hacer. No necesitas ningún mediador entre ti y Dios. El único mediador entre ti y Dios es Jesucristo, y Él es Dios. Por tanto, entreguémosles toda nuestra vida. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. No confíes en hombres, porque las Escrituras, maldito es el hombre cuya confianza está en el hombre, dicen las Escrituras, y pone carne por su brazo. Entonces, en cierta manera, no confiemos en los hombres, confiemos solamente en Cristo Jesús. Si este video te ha servido para clarificar este tema, si este video te ha servido para llevarte al reino de los cielos, si este video te ha servido para que tú puedas entender y puedas tener una relación con Cristo Jesús, dale like y compártelo con otras personas, porque también otras personas necesitan saber esta gran verdad. El Señor Jesús viene pronto y en Él se basa toda nuestra esperanza, toda nuestra fe,
todo lo que nosotros somos se basa en nuestro Señor Jesucristo, no en papas y concilios, que como dijo Martín Lutero, a menudo se confunden y se contradicen entre ellos. Mi fe se basa en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos, y esto no es don de nosotros, sino don de Cristo Jesús, y por fe es que somos salvos, por fe somos salvos. Así es que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Quiero terminar este video con una oración. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, tú nos conoces y conoces a cada persona que está viendo este video. Señor, te ruego para que tú le ayudes a mantener una relación contigo y que cuando tú vengas por segunda vez tú le lleves al reino de los cielos. Bendícelo, Señor, bendíceme a mí, permítenos, Señor, entrar en el reino de los cielos. Te ruego también por nuestros familiares, para que nos prepares a todos para ir también al reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. Dios te guarde.